En la recepción de la boda de mi primo, mi hermana, Chloe, tomó el micrófono y anunció: algunas personas aquí no merecen celebrar con la verdadera familia. Caminé con calma hasta la parte trasera de la sala y llamé al dueño del lugar. Cuando llegó y me llamó jefa, toda la recepción se quedó en silencio. Mi teléfono zumbó con otra confirmación de proveedor, mientras revisaba los detalles de la factura final para el evento de esta noche. Monrise Manor se había superado con los arreglos florales, exactamente como había especificado cuando firmé el contrato hace 6 meses. Los candelabros de cristal proyectaban una luz perfecta en todo el salón de recepción, iluminando a 300 invitados que no tenían idea de que estaban celebrando en un lugar que yo poseía, a través de mi cartera de inversiones en hostelería. Soy Katherine Evans, aunque la mayoría de la gente aquí todavía me considera la pequeña Katie, que solía seguir a sus hermanos mayores. A mis 31 años, había pasado los últimos 12 construyendo Evans Hospitality Group, de una sola inversión en un restaurante, a una red de locales premium en 3 estados. Pero esta noche, no estaba aquí como CEO, estaba aquí como familia, viendo a mi primo Liam casarse con su novia de la universidad, en lo que todos asumían que era simplemente otro lugar de bodas caro. La ironía no se me escapaba. Cuando Liam llamó hace 8 meses, presa del pánico porque su lugar original había sido reservado 2 veces, discretamente, hice arreglos para que Monrise Manor tuviera una cancelación de último minuto. Solo la tarifa de reserva podría haber cubierto un coche de lujo, pero la familia es la familia. Incluso la familia que había pasado años tratándome como si todavía fuera la adolescente torpe que eligió la escuela de negocios, en lugar de la vida universitaria. Chloe se acercó a mi mesa, cerca de la parte de atrás, su copa de champán ya estaba medio vacía, a pesar de que la recepción había comenzado hacía solo 1 hora. A sus 35 años, había perfeccionado el arte de lucir elegante, mientras irradiaba desaprobación. El objetivo de esta noche parecía ser mi elección de sentarme tranquilamente, en lugar de socializar con su círculo de ejecutivos de ventas farmacéuticas. Katie, dijo, sentándose en la silla a mi lado sin invitación, ¿te ves bien? La pausa lo decía todo. Mi sencillo vestido de cóctel negro, las joyas discretas y los tacones prácticos claramente no cumplían sus estándares para una celebración familiar. Chloe siempre había creído que el éxito se medía por lo que gastabas en parecer exitosa, una filosofía que funcionaba bien para alguien casada con un cirujano, pero menos bien para construir una riqueza real. Gracias, respondí, revisando mi teléfono mientras llegaba otro mensaje de mi administrador de propiedades. 3 reservas más para el próximo mes, incluyendo 2 eventos corporativos que generarían ingresos importantes. La ceremonia fue hermosa. Liam se veía feliz. Sí. Bueno, la felicidad no paga las cuentas, dijo Chloe, agitando su champán. Hablando de eso, escuché que finalmente te mudaste de ese complejo de apartamentos en el centro. La tía Susan dijo que compraste algo en los suburbios. Sonreí levemente. El algo en los suburbios era una casa hecha a medida en 15 acres. Pero había aprendido hace mucho tiempo que explicar mi situación financiera real a Chloe solo conducía a acusaciones de presumir o mentir. Era mejor dejar que la familia asumiera lo que quisieran asumir. Algo así, dije. La banda terminó su canción actual y el nuevo suegro de Liam se acercó al micrófono para dar un brindis. El señor Thompson había hecho su fortuna en empresas tecnológicas emergentes, y su discurso fue pulido, cálido y, afortunadamente, breve. Mientras los aplausos llenaban la sala, noté que Chloe revisaba su teléfono, probablemente coordinando algo con nuestra madre. Mamá había estado inusualmente callada esta noche, lo que generalmente significaba que estaba planeando algo. A sus 62 años, Patricia Evans todavía trataba las reuniones familiares como campañas militares, completas con arreglos estratégicos de asientos y conversaciones cuidadosamente cronometradas, diseñadas para lograr el máximo impacto emocional. La campaña de esta noche parecía centrarse en lo que ella llamaba la situación de Katie. Mi situación, en sus mentes, era que tenía 31 años, estaba soltera y trabajaba en restaurantes. Sabían que había comenzado con una pequeña inversión en un bistro local, pero los detalles de cómo eso había crecido hasta convertirse en un imperio de hostelería multimillonario, convenientemente se pasaban por alto. Cuando no encajas en las expectativas familiares, la gente tiende a ver solo lo que confirma sus creencias existentes. Katie, mi hermano Ryan apareció en nuestra mesa, luciendo incómodo con su smoking alquilado. A sus 28 años, había seguido el camino familiar aprobado,
escuela de derecho, trabajo corporativo, matrimonio con otra abogada, casa en el vecindario correcto. Mamá quiere hablar contigo después de cortar el pastel. Los ojos de Chloe se iluminaron con anticipación. Lo que sea que mamá hubiera planeado, mis hermanos claramente estaban involucrados. Había visto esta dinámica antes, generalmente en vacaciones, cuando alguien había decidido que era hora de otra intervención sobre mis elecciones de vida. Por supuesto, dije con calma, estoy deseando que llegue. Ryan dudó, probablemente esperando más resistencia. Es solo que todos estamos preocupados por ti. Trabajar tantas horas, no salir con nadie seriamente, vivir sola en esa casa grande. Así que sí sabían lo de la casa. Interesante. Alguien había estado investigando, lo que significaba que la conversación de esta noche sería más seria de lo habitual. Me pregunté si habían descubierto quién la poseía realmente, o si simplemente asumían que estaba alquilando algo, más allá de mis medios aparentes. El corte del pastel se llevó a cabo con la fanfarria apropiada, seguido de más baile y la migración gradual de los invitados mayores hacia la salida. Para las 10, solo quedaba aproximadamente la mitad de la multitud original, en su mayoría amigos universitarios de Liam y nuestra familia extendida. Chloe había cambiado de champán a vino, lo que generalmente significaba que su filtro estaba a punto de desaparecer por completo. Estaba revisando correos electrónicos cuando la música se detuvo de repente. Chloe estaba de pie, cerca del equipo de la banda, sosteniendo el micrófono inalámbrico con la confianza de alguien que había consumido suficiente alcohol para creer que todos querían escuchar sus pensamientos. «Disculpen, todos», exclamó, su voz se escuchaba claramente en todo el salón de recepción. «Sé que este es el día especial de Liam y Olivia, pero creo que es importante que hablemos de lo que realmente significa la familia». Un murmullo de confusión recorrió a los invitados restantes. Liam parecía mortificado. Los padres de Olivia intercambiaron miradas de preocupación. Esto no era parte del programa planeado. La familia significa apoyarse mutuamente, continuó Chloe, balanceándose ligeramente. La familia significa ser honesta acerca de nuestras deficiencias, y a veces, la familia significa reconocer que algunas personas aquí no merecen celebrar con la verdadera familia. Me miraba directamente. Algunas personas que han olvidado de dónde vienen. Que creen que son mejores que los demás porque compraron una casa grande que en realidad no pueden pagar. Que se sientan en la última fila como si no pertenecieran aquí. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Las conversaciones se apagaron. Incluso el personal de catering dejó de moverse. 200 personas ahora me estaban mirando, esperando ver cómo respondería a ser humillada públicamente en la boda de mi primo. Me levanté lentamente, alisando mi vestido, y caminé con calma hacia la parte trasera de la sala, no hacia Chloe, no hacia el micrófono, sino hacia el área de servicio, donde podía hacer una llamada telefónica con relativa privacidad. Mis manos permanecieron firmes mientras buscaba en mis contactos, encontrando el número que necesitaba. «Señor Adams», dije cuando contestó al segundo timbrazo, «siento molestarlo tan tarde, pero ¿podría venir a Monrise Manor? Hay una situación con uno de los invitados que requiere la atención del propietario». «En camino, jefa», respondió Robert Adams. Había estado administrando Monrise Manor durante 3 años, desde que adquirí la propiedad y la renové, convirtiéndola en el principal lugar de bodas de la zona. «Todo bien. Solo necesito que aclare algunas cosas a los invitados». 5 minutos. 3 minutos, estaba en la oficina revisando la configuración de mañana. Terminé la llamada y regresé a mi mesa, donde Chloe ahora le explicaba a la multitud lo decepcionados que estaban nuestros padres con mis elecciones de vida. Cómo había desperdiciado mi educación. Cómo estaba avergonzando el apellido familiar. Cómo mis decisiones egoístas afectaban a todos los que se preocupaban por mí. Mamá se había unido a ella cerca del micrófono, asintiendo con una preocupación maternal apropiada. Ryan estaba cerca, listo para brindar apoyo. Incluso algunos de nuestros primos asentían, probablemente pensando en sus propias carreras exitosas y relaciones estables. 3 minutos más tarde, el señor Adams entró por las puertas principales. Su traje impecable, a pesar de la hora. Examinó la escena rápidamente, asimilando el discurso improvisado de Chloe y la incómoda audiencia, luego caminó directamente hacia mí. «Señorita Evans», dijo,
su voz resonando claramente en la ahora silenciosa sala, llegué lo más rápido que pude. ¿Cómo puedo ayudar? El efecto fue inmediato y total. Todas las conversaciones se detuvieron. La voz de Chloe se apagó a mitad de la frase. El micrófono se le resbaló ligeramente de la mano, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Gracias por venir, señor Adams, dije, poniéndome de pie para saludarlo. Esperaba que pudiera aclararles algo a nuestros invitados sobre las políticas del lugar. Por supuesto, jefa. ¿Qué necesita? Ese segundo, jefa, golpeó la sala como una fuerza física. El rostro de Chloe pasó de enrojecido a pálido en aproximadamente 3 segundos. La expresión de mamá pasó de preocupada a confundida, a algo que se acercaba al horror, a medida que las implicaciones se hacían claras. En realidad, dije, mirando los rostros aturdidos de mi familia, creo que la aclaración puede esperar. ¿Por qué no se adelanta y prepara la configuración de mañana? Yo me encargo de las cosas aquí. El señor Adams asintió profesionalmente. Avíseme si necesita algo más. El equipo de seguridad nocturno ya está en su lugar, y estaré en la oficina hasta la medianoche terminando los informes trimestrales. Mientras se marchaba, el silencio en la sala se volvió ensordecedor. Chloe todavía sostenía el micrófono, pero no salían palabras. Liam y Olivia permanecieron congelados junto a su mesa de pastel, probablemente preguntándose si la recepción de su boda se había convertido en una catástrofe familiar. Caminé lentamente hacia la parte delantera de la sala, mis tacones chasqueando contra el suelo de mármol que había seleccionado personalmente durante la renovación. Pasé los candelabros de cristal que había elegido, la carpintería personalizada que había encargado, los miembros de la familia que comenzaban a comprender que la hermana pequeña a la que habían compadecido, era dueña del terreno en el que estaban. Chloe, dije suavemente, extendiendo mi mano, ¿me puedes devolver el micrófono? Ella me lo entregó sin decir una palabra, sus ojos muy abiertos, con algo entre el shock y la mortificación. Miré a la multitud, observando los rostros de los parientes que habían pasado años asumiendo que estaba en dificultades, los amigos que habían escuchado el discurso de Chloe y ahora estaban recalculando todo lo que creían saber sobre la dinámica familiar. Quiero agradecer a todos por celebrar la boda de Liam y Olivia con nosotros esta noche, comencé, mi voz tranquila y cálida. Monrise Manor ha albergado cientos de celebraciones en los últimos 3 años. Pero esta noche fue especialmente significativa porque era en familia. Hice una pausa, dejando que eso calara. Las reuniones familiares son cosas interesantes. Nos recuerdan de dónde venimos, quién nos formó, y a veces, nos muestran lo lejos que hemos viajado desde esos comienzos. Esta noche, mi hermana compartió algunas preocupaciones sobre mis elecciones de vida, y aprecio su honestidad. Chloe ahora miraba a sus pies, probablemente calculando cuánto control de daños sería necesario. Tiene razón en que compré una casa que no puedo pagar. El pago de la hipoteca es 0, porque la pagué en efectivo. También tiene razón en que trabajo muchas horas en restaurantes. Cuando eres dueña de 15 de ellos en 3 estados, las horas pueden ser un desafío. El murmullo que recorrió la multitud era audible ahora. Se estaban recalculando las matemáticas. Las suposiciones se estaban desmoronando. Pero lo más importante, tiene razón sobre la familia. La familia significa apoyarse mutuamente, ser honestos acerca de nuestras deficiencias y reconocer cuando hemos cometido errores. Miré directamente a Chloe, quien ahora temblaba visiblemente. El error aquí no es que alguien no merezca celebrar con la familia. El error es que los miembros de la familia pueden pasar años haciendo suposiciones sobre los demás, sin hacer las preguntas correctas. Le devolví el micrófono al líder de la banda y regresé a mi mesa. A mi alrededor, las conversaciones se reanudaron lentamente, pero la energía había cambiado por completo. Se formaron pequeños grupos, mientras la gente procesaba lo que acababa de suceder. Liam se acercó con Olivia, ambos luciendo preocupados. Katie, dijo Liam en voz baja, no tenía idea del lugar, de tu negocio. Lo siento mucho por Chloe. No te disculpes por tu boda, sonreí. Este es tu día. Chloe y yo podemos arreglar las cosas más tarde. Olivia me apretó la mano. Por si sirve de algo, el lugar es absolutamente perfecto. El señor Adams y su equipo han sido increíbles para trabajar.
Después de que se fueron, noté que mamá se acercaba lentamente, su rostro mostrando el tipo de cálculo cuidadoso que significaba que estaba tratando de averiguar cómo salvar la situación. Ryan la seguía unos pasos atrás, claramente incómodo. Katie, dijo mamá, sentándose en la silla a mi lado, necesitamos hablar. Lo sé. ¿15 restaurantes? ¿En serio? 17, en realidad. Acabo de cerrar 2 propiedades más la semana pasada. Ella absorbió esta información, probablemente repasando años de conversaciones familiares donde había expresado preocupación por mis perspectivas profesionales. ¿Por qué no nos lo dijiste? Consideré varias respuestas, todas ellas verdaderas, porque nunca preguntaste. Porque ya habías decidido cómo era mi vida. Porque cada vez que intentaba compartir buenas noticias, alguien cambiaba el tema cuando me iba a casar. Porque aprendí temprano que el éxito incomoda a algunas personas, dije en cambio. Era más fácil dejar que asumieras lo que querías asumir. Ryan finalmente se unió a nosotros, con ganas de desaparecer por completo. Llamé a la oficina esta semana, dijo en voz baja, para verificar algunas inversiones inmobiliarias. Evans Hospitality Group apareció en la búsqueda. Lo sé. Mi asistente mencionó que alguien con nuestro apellido había estado haciendo preguntas. Tu asistente dijo que estabas en Europa, cerrando acuerdos de adquisición. ¿Londres y París? 2 hoteles boutique que salieron al mercado. Regresé ayer. El peso de sus suposiciones se estaba volviendo claro. Mientras ellos se preocupaban por mi estabilidad financiera, yo estaba construyendo una cartera internacional. Mientras ellos planeaban intervenciones sobre mis elecciones de vida, yo estaba tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados en varios países. Katie, dijo mamá con cuidado, creo que te debemos una disculpa. No me deben nada, pero tal vez quieran pensar en cómo le hablan a la gente, antes de comprender sus situaciones. Chloe apareció en nuestra mesa, habiendo aparentemente reunido el coraje para enfrentar las consecuencias de su discurso. Su confianza anterior había sido reemplazada por algo que se acercaba a la devastación. Katie, no sé qué decir. No necesitas decir nada esta noche. Esta es la boda de Liam. Concentrémonos en eso. Pero te humillé delante de todos. Te humillaste a ti misma, Chloe. Estoy bien. Se sentó pesadamente, probablemente dándose cuenta de que su crítica pública a mi vida había salido espectacularmente mal. La hermana a la que había compadecido ahora se revelaba como la persona más exitosa de la sala, y todos habían sido testigos del giro. ¿Cuánto tiempo hace que eres dueña de este lugar? 3 años. Lo compré cuando los anteriores dueños estaban luchando con deudas. El señor Adams lo ha estado administrando desde entonces. ¿Y tú arreglaste que Liam lo reservara? Es posible que haya influido en la disponibilidad. La recepción estaba terminando ahora, con la mayoría de los invitados habiéndose marchado durante el drama familiar. Liam y Olivia se despedían de los parientes restantes, probablemente ansiosos por escapar a su luna de miel y dejar atrás la disfunción de la familia Evans. A medida que la noche terminaba, me encontré sola en el salón de recepción vacío, observando al personal de catering limpiar bajo la supervisión del señor Adams. Los candelabros de cristal aún proyectaban una luz perfecta. Las flores aún se veían impresionantes, y el suelo de mármol aún brillaba, pero la atmósfera había cambiado por completo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Liam: gracias por todo esta noche, el lugar y por manejar a Chloe con más clase de la que merecía. Otro mensaje llegó de mi abogado, confirmando que la adquisición del hotel de mañana en Chicago había sido aprobada, $25 millones por una propiedad boutique que anclaría nuestra expansión en el Medio Oeste. El tipo de trato que sucedía mientras los miembros de la familia asumían que yo estaba luchando para pagar el alquiler. El señor Adams se acercó mientras el último equipo de catering era cargado en los camiones. Todo asegurado para la noche, jefa. La preparación para la boda de mañana comienza a las 8. Gracias, señor Adams. ¿Algún problema con los invitados de esta noche? Él sonrió diplomáticamente. Nada que no hayamos manejado antes. Las dinámicas familiares pueden ser complicadas. Esa es una forma de decirlo. Mientras conducía a casa por las tranquilas calles, pensé en las palabras de Chloe: algunas personas no merecen celebrar con la verdadera familia. Tenía razón, de alguna manera.
Algunas personas no merecen ciertas cosas, pero no por su situación financiera o sus elecciones de vida, sino por cómo tratan a los demás cuando creen que tienen poder sobre ellos. La mañana siguiente trajo un montón de mensajes de varios miembros de la familia, disculpas, explicaciones, solicitudes de reuniones para aclarar el ambiente. Chloe aparentemente había pasado la noche llamando a parientes para explicar su versión de la historia, lo que solo empeoró las cosas, ya que la gente se dio cuenta de lo mal que había juzgado la situación. El mensaje de mamá fue el más directo: ¿podemos almorzar esta semana, por favor? Creo que tenemos mucho que discutir. Le respondí a ella e ignoré a los demás. Algunas conversaciones valían la pena tenerlas. Otras eran solo control de daños. 3 semanas después, estaba sentada en la cocina de mamá, bebiendo café y revisando los contratos finales para nuestra expansión en Seattle. Ella había pasado el tiempo desde la boda haciendo preguntas cuidadosas sobre mi negocio, claramente tratando de entender cómo la hija por la que se había preocupado, se había vuelto más exitosa que cualquiera en la familia. Sigo pensando en esa noche, dijo, volviendo a llenar mi taza. Lo equivocados que estábamos en todo. No estaban equivocados en todo, solo en algunas cosas importantes. Chloe ha estado pasando por momentos difíciles desde entonces. La compañía farmacéutica despidió a la mitad de su equipo de ventas el mes pasado. Había oído que el esposo de Chloe, David, también enfrentaba posibles problemas de negligencia médica, relacionados con un incidente de atención al paciente. La vida perfecta que había estado proyectando, aparentemente era menos perfecta de lo que cualquiera se daba cuenta. Lamento escuchar eso. Ella quiere disculparse correctamente, cara a cara. Puede llamarme cuando esté lista. 6 meses después de la boda de Liam, Chloe finalmente hizo esa llamada. Nos reunimos en uno de mis restaurantes, un lugar de la Granja a la Mesa en el Distrito de las Artes, que se había vuelto popular entre los jóvenes profesionales. Se veía mayor, menos pulida, más genuina de lo que la había visto en años. Pasé meses enojada, dijo mientras comíamos los aperitivos. Enojada porque nos habías dejado a todos en ridículo. Enojada porque no nos habías dicho la verdad sobre tu éxito. Y ahora me doy cuenta de que estaba enojada conmigo misma, por ser el tipo de persona que atacaría a la familia en público por hacer suposiciones sobre tu vida, sin siquiera preguntar al respecto. Hablamos durante 2 horas, abarcando años de dinámicas familiares, conexiones perdidas y malentendidos mutuos. Por primera vez desde que éramos niñas, Chloe parecía interesada en mi vida real, en lugar de su versión de ella. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo mientras terminábamos el postre. Por supuesto. Cuando estabas construyendo todo esto, los restaurantes, los locales, el éxito, ¿alguna vez pensaste en demostrarnos que estábamos equivocados? Consideré la pregunta cuidadosamente. Honestamente, no. Estaba demasiado ocupada construyendo algo, como para pasar mucho tiempo pensando en lo que otras personas pensaban de ello. ¿Incluso cuando éramos despectivos? Incluso cuando actuábamos como si estuvieras fracasando. Especialmente entonces. Las opiniones de los demás no pagan a los empleados, ni satisfacen a los clientes. Cuando salimos del restaurante, Chloe se detuvo en la entrada. Se acerca el primer aniversario de Liam y Olivia. Están planeando una pequeña celebración. ¡Qué bien! En Monrise Manor. Creo que les gusta tener eventos familiares donde saben que el dueño los cuidará bien. Sonreí. El señor Adams dirige una buena operación. ¿Considerarías dejarme ayudar con la planificación? Prometo no tomar ningún micrófono. Habla con el señor Adams. Si necesita ayuda adicional para coordinar, estoy segura de que lo agradecerá. 1 año después, Chloe se había convertido en nuestra coordinadora no oficial de eventos familiares, trabajando estrechamente con el señor Adams para gestionar las celebraciones de la familia Evans. Descubrió que tenía un talento genuino para la planificación de eventos de hostelería, y yo descubrí que mi hermana era realmente agradable cuando no estaba ocupada juzgando a todos a su alrededor. La dinámica familiar había cambiado permanentemente. La gente ahora preguntaba sobre mi negocio, mostraba un interés genuino en mis proyectos, me trataba como la adulta exitosa en la que me había convertido, en lugar de la hermana menor en dificultades que asumían que era. Incluso Liam había comenzado a consultarme sobre sus propias decisiones de inversión. Pero el cambio más importante fue más simple que todo eso. Cuando ahora entraba en las reuniones familiares, no era la persona que no merecía estar allí.
Era la persona que se aseguraba de que todos los demás tuvieran un lugar al que pertenecer. El éxito no se trata solo de construir riqueza o adquirir propiedades. Se trata de construir el tipo de vida en la que puedes ser generoso con los demás, incluso cuando ellos no han sido generosos contigo. Se trata de tener la confianza para mantener la calma cuando la gente te ataca públicamente, porque sabes quién eres y lo que has logrado. Y a veces, se trata de ser dueño del lugar donde tu familia finalmente aprende a verte con claridad.